Sé lo que piensas, ¿qué tipo de madre haría esto? Pero antes de emitir un juicio, es necesario que escuches toda la historia. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana, hubo señales. Pequeñas cosas aquí y allá que decidí ignorar. Ahora me encuentro en mi propia cocina. Con el corazón acelerado. Cuestionándome cómo llegamos a este punto. Era una tarde de martes. La lluvia caía como de costumbre. Esa clase de lluvia que te envuelve y te deja sintiéndote atrapada. Atrapada en casa. Atrapada en la rutina de una vida que ya no me llenaba. Y, sobre todo, atrapada en un matrimonio que había perdido su calidez. Richard, mi esposo, se había marchado. Una justificación para su habitual noche de póker. Ideal para evadir nuestros silencios incómodos. El hijo de mi primer matrimonio estaba en casa. Como de costumbre. Nos encontramos en la cocina. Compartiendo una botella de vino y conversando sobre todo. Excepto sobre lo único que realmente no podíamos mencionar. Observé a Jake en su asiento. Frente a mí. And I couldn't help giving myself cuenta de lo mucho que había cambiado no solo físicamente. Aunque a los 24 años ya no era el adolescente torpe que había criado. Sino que emocionalmente se había convertido en alguien en quien podía confiar, en alguien que me entendía de una manera que Richard nunca pudo, empezar con pequeñas cosas. Ya sabes. Conversaciones sobre el trabajo. La vida. Lo que podría haber sido, me decía a mí misma que era solo una charla inocente de una madre buscando consuelo en la compañía de su hijo. Pero no lo era. No, realmente había una tensión no dicha que se iba acumulando entre nosotros, algo que ninguno de los dos reconocía. Pero ambos sentíamos esa noche mientras bebíamos vino. Jake me miró de una manera que se sintió diferente. Sus palabras también fueron diferentes. No tienes que quedarte con él, mamá, dijo con la voz firme pero suave. Sus ojos, encontrándose con los míos con una seriedad que me inquietó. Me quedé helada con la copa de vino a medio camino de mis labios. Nunca me había dicho algo así antes. Habíamos hablado del tema de mi matrimonio durante años, pero esto era nuevo. Lo solté con una risa como cualquier madre cuerda. ¿Lo de qué hablas? No hubo risa de su parte. Ni siquiera parpadeó. Estás miserable. Mamá. Te mereces algo mejor. Nosotros dos. Mi corazón dio un brinco. De repente la habitación se sintió más pequeña, el aire más denso. Dejé mi copa sobre la mesa. Mi mano temblando apenas, ya que podríamos irnos. Mamá continuó inclinándose hacia adelante. Solo nosotros dos. Empezar de nuevo, ya no más fingir. Ahí estaba lo que no me había atrevido a decir en voz alta, lo que ambos sabíamos, que había estado hirviendo bajo la superficie durante demasiado tiempo. Jake no solo hablaba de que yo dejara a Richard, estaba hablando de algo completamente distinto, en algo que ninguno de los dos tenía el valor de reconocer completamente. Quería decir algo, cualquier cosa para romper el hechizo en el que estábamos. Pero la verdad era que una parte de mí no quería romperlo. Una parte de mí quería huir, dejar todo atrás y empezar de nuevo, justo como Jake decía. Antes de que pudiera responder, la puerta al principio se abrió con un crujido. Richard había vuelto. El sonido de sus pasos pesados resonó por la casa, devolviéndonos a la realidad. Agarré la mano de Jake. Mi voz apenas un susurro, pero urgente, rápido, antes de que nos pillen, hijo. Los pasos de Richard resonaron por el pasillo mientras aquí y yo nos quedábamos congelados en la cocina. Mi corazón. Tía. Tan fuerte que estaba segura de que lo escucharía en cuanto entrara en la habitación. Apreté la mano de Jake por un breve momento, como si nos anclara a la realidad. Lo que acaba de pasar entre nosotros no se podía deshacer. Pero tenía que ser escondido. Solté su mano justo a tiempo. Richard entró en la cocina. Ajeno a la línea invisible que Jae y yo habíamos estado cruising con cautela. Su expresión era indiferente. Incluso cansada. Como si el día hubiera sido largo. Le pregunté, tratando de sonar casual. Pero mi voz sonó demasiado forzada. Me ocupé de los platos. Desesperada por parecer normal. Él gruñó, arrojando su chaqueta sobre la silla y sacando una cerveza de la nevera. Todo bien, dijo. El silencio se hizo presente mientras me daba la vuelta. Frotando un plato impecable solo para distraerme. Jaque. Siempre calmado bajo presión. Respiró hondo y se apoyó casualmente en la barra. Su rostro una máscara impenetrable. Solo estaba haciendo compañía a mamá, dijo. Estábamos hablando de, ya sabes. Los planes para el fin de semana. Su voz tenía una firmeza inquebrantable. Mientras que su mentira se deslizaba con suavidad.
Becher se sintió demasiado distraído. Estaba cansado. Y nos miró con desdén. En ese instante, sentí una presión en mi estómago, podía percibir la tensión que impregnaba el ambiente. El secreto que nos unía en silencio. Sin embargo, Richard nunca fue de los que prestaran atención a esos detalles. Decidí irme a la cama temprano. Mañana tendré que despertarme. A primera hora. Pronto. Como si se hubiera desvanecido. Jake y yo quedamos solos de nuevo. El silencio entre nosotros era ensordecedor, podía sentir sus ojos sobre mí. Esperando que dijera algo. Cualquier cosa que explicara lo que acababa de suceder. Lo que casi sucedió. Pero, ¿qué podía decirme? Me giré para mirarlo. Mis ojos buscando su rostro en busca de una salida del lío que habíamos creado. Jake. You can't just. Lo sé. Lo que dije. Mamá me interrumpió. Su voz baja pero firme, lo dije en serio. Tragué saliva con dificultad. Sintiendo el peso de sus palabras presionándolo. Quiero que seas feliz. No. Quiero verte. Sí. Ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando sus palabras han calado más profundo de lo que imaginaba. La verdad es que Jake no se equivocaba. Había estado actuando durante años. Interpretando el papel de la esposa perfecta en un matrimonio que lentamente me estaba asfixiando. Admitir eso en voz alta es como dar un paso al vacío. Sin red de seguridad. No sé qué hacer, susurré más para mí misma than for Jake. Se acercó. Su voz suave. Llena de una intensidad que no había visto antes. Lo resolveremos. Pero no esta noche. No en este lugar. Él está arriba. ¿Y si no tenemos cuidado? No terminó su frase. Pero ambos sabíamos a qué se refería. Si Becher llegaba a enterarse de lo que acababa de pasar entre nosotros. De lo que casi nos habíamos admitido a nosotros mismos. No solo destrozaría a nuestra familia. Destruiría todo. Asentí. Apenas capaz de mirarlo a los ojos. Ve a tu cuarto. Hablamos mañana. Dudó un momento. Como si quisiera decir más. Pero luego se dio la vuelta y salió de la cocina. Me quedé allí sola. Sintiendo el peso de lo que casi había sucedido presionándome. ¿Qué hago ahora? ¿Qué debo hacer con esto? No pude conciliar el sueño. ¿Cómo podría acostarme en la cama junto a Becher? Sintiendo su respiración pesada que llenaba la habitación mientras mi mente se agitaba con los eventos de la noche. Jake había cruzado una línea, ambos lo habíamos hecho. Y era consciente de que una vez que se cruza una línea así, no hay retorno. Sin embargo, una parte de mí, una que no quería aceptar. Dudaba de si realmente deseaba volver atrás. A la mañana siguiente. El sol salió. Era un día como cualquier otro. Pero todo se sentía diferente. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Rachel ya se había ido antes de que yo bajara las escaleras. Rumbo a su rutina diaria de trabajo. Que nos otorgaba a Jake y a mí el silencio que necesitábamos. Aunque no lo deseáramos. La casa estaba en un silencio abrumador. Jake estaba sentado en la mesa de la cocina cuando entré con una taza de café en las manos. Su mirada era distante. Y la tensión de la noche anterior flotaba entre nosotros. Ninguno de los dos quería ser el primero en romper esa frágil paz. Me ocupé de hacerte el café. Aunque mis manos temblaban ligeramente mientras realizaba los movimientos. Podía sentir sus ojos sobre mí. Y me costaba todo lo que tenía actuar con normalidad. Como si nada hubiera cambiado. Pero, en realidad, todo había cambiado. ¿Verdad? No logré dormir al final. Comenté, dándole la espalda. Observaba la tetera como si contuviera las respuestas que anhelaba. Su voz. Suave y casi un susurro. Carecía de acusación o presión. Era simplemente una declaración de hechos. Sin embargo, el peso de esas palabras se instaló en la habitación entre nosotros. Indiscutible. Me giré para mirarlo. Apoyándome en la barra con los brazos cruzados. Jae. Necesitamos hablar sobre lo de anoche.
Sobre lo que dijiste. Suspirando. Se pasó una mano por el cabello. Y su rostro reflejaba el conflicto interno que lo consumía. Sé que mamá no debería haberlo dicho de esa manera. Pero lo que dije. Lo dije en serio. No es necesario que permanezcas aquí en esta vida actuando. Negué con la cabeza, sintiendo como la frustración familiar se apoderaba de mí. No es tan sencillo, soy tu madre. Jaque. Haz esto. No es correcto. No estoy pidiendo nada más que honestidad, respondió. Sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me robó el aliento. No tienes que quedarte con él. No. Ni por mí ni por nadie. Tenía razón, en la parte lógica de mi cerebro lo sabía. Pero el corazón rara vez sigue la lógica. La situación era mucho más complicada de lo que cualquiera de los dos quería admitir. No se trataba solo de mi matrimonio, se trataba de las fronteras que se estaban desdibujando entre Jake y yo. Fronteras que cada vez se volvían más difíciles de ignorar. No puedo simplemente irme. Jaque. Dije con suavidad. Mi voz temblando. ¿Qué dirán las personas? ¿Qué hará Richard? Esta es nuestra vida. No podemos simplemente huir. Jaque se puso de pie. Entonces. La silla. Al ser empujada hacia atrás. Raspó contra el suelo y se acercó. Sus ojos reflejan una combinación de determinación y un sentimiento indefinido. Algo que prefiero no nombrar. No se trata de escapar. Mamá. Dijo en un susurro, la esencia radica en la libertad. Se trata de optar por la felicidad, lo que me dijeron me afectó más. Fuerte de lo que esperaba. Miré hacia otro lado. Corazón golpeando con fuerza en mi pecho me estaba pidiendo que eligiera entre la vida que había conocido durante años por ser muy infeliz que me hiciera y la posibilidad de algo nuevo, algo desconocido con él en el centro de todo. Pero podría hacerlo, podría realmente alejarme de todo. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo la puerta principal se abrió y la voz de Becher retumbó en el pasillo. Olvidé mi maletín, el pánico me recorrió. La expresión de Jake cambió en un instante y sin pensarlo agarré su brazo arrastrándolo al pequeño despensa junto a la cocina. Nos quedamos allí pegados el uno al otro en el espacio estrecho escuchando cómo Becher se movía por la casa sin saber de nuestra presencia. Mi corazón latía con fuerza mientras permanecí en silencio. Cada segundo parecía una eternidad. Podía sentir la respiración de Jake contra mi piel. Su cuerpo cerca del mío en el pequeño espacio y me maldije por haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. Después de lo que pareció una eternidad escuchamos la puerta cerrarse de golpe mientras Rachel salía de la casa. Solté su brazo, mi mano temblando. Salimos de la despensa, la tensión entre nosotros insoportable. Ahora ves, susurró, ya que su voz baja y urgente. No podemos seguir viviendo así. Me di la vuelta, las lágrimas acumulándose en mis ojos. No sabía qué decir. Tenía razón. No podíamos seguir viviendo así. Pero ¿cómo podía tomar la decisión que me pedía? ¿Cómo podía dejar atrás mi vida y lo peor? ¿Cómo podía dejar a mi esposo en tales circunstancias mientras permanecía allí, mi mente enloquecida? Jake puso una mano sobre mi hombro. No tienes que decidir ahora. Tienes que decidir pronto. Mamá. No podemos esconderlo para siempre. Asentí, incapaz de hablar mientras miraba por la ventana viendo cómo la lluvia comenzaba a caer de nuevo. Pasaron los días. Pero la pesadez entre Jake y yo solo creció. Richard, ajeno a lo que sucedía bajo su propio techo, continuaba con su rutina como si todo fuera normal. Sin embargo, mi mundo se sentía autónomo. Cada mañana me despertaba con la misma sensación enferma en el estómago. Cuanto más esperaba, más difícil se hacía. Desenredar el enredo en el que nos encontrábamos era necesario. Jae tenía razón. No podíamos continuar así, viviendo de esta manera. La alternativa parecía inalcanzable. Una tarde, Becher mencionó un viaje de negocios. Estaría fuera 3 días. Lo dijo con la misma ligereza de siempre. Como si para él esos viajes fueran solo parte de la rutina. Una forma de escapar de la monotonía del matrimonio. Para mí, sin embargo, era como si hubiera comenzado una cuenta regresiva. 3 días sin Becher significaban 3 días en los que aquí y yo estaríamos solas. Y ya no estaba segura de poder confiar en mí misma desde la mañana en que Becher se fue. La casa se sumió en un silencio inquietante en cuanto Jake se marchó. Se acercó a mí, sus ojos oscuros reflejaban la carga de todo lo que habíamos dejado sin decir.
Su voz resonó con seriedad. Necesitamos hablar. Firme. Aunque con una sensación de inquietud en el estómago. Asentí. Nos sentamos en la mesa de la cocina. El mismo lugar donde todo había comenzado. Jake no perdió tiempo. No puedo más. Mamá, dijo en voz baja. Sus ojos fijos en los míos. No puedo seguir pretendiendo que no pasa nada. Tienes que decidir. Continuemos. Viviendo de esta manera. Ocultándonos. O decidirás dejarlo. Sus palabras se suspendieron en el aire. Cargadas de significado. Mi corazón latía con intensidad. Sentía que estaba al borde de un precipicio. A punto de lanzarme al abismo. No sé qué hacer. Susurré con mi voz. Fragmentado. No es solo cuestión de dejar a Richard, se trata de nosotros. Lo que está ocurriendo entre nosotros no está bien. Jake desvió la mirada por un instante. Su mandíbula se tensó al volver a mirarme. Su expresión reflejaba un profundo dolor. Sin embargo, estoy decidida. ¿Está mal entonces? ¿O solo porque todos afirman que lo está? Tú y yo sabemos que esto va más allá de un simple error. Me levanté de repente, sintiendo que me faltaba el aire. Basta. Por favor. Me estás pidiendo que lo arruiné todo, mi matrimonio. Mi vida. Te ruego que seas sincera. Contigo misma, me interrumpió levantándose también. No digo que sea fácil. Pero no tienes que quedarte atrapada en una vida que te hace miserable. Las lágrimas se acumularon en mis ojos y luego. ¿Qué, Jake? Nos vamos juntos. Empezamos de nuevo en otro lugar. ¿Qué clase de vida es esa? Se aproximó con cautela. Su voz era suave. Pero firme. No era una realidad. Sino una mentira en la que estábamos atrapados. Me di la vuelta. Envolviendo mis brazos alrededor de mí misma. Como si pudiera protegerme de la verdad. No quería admitirlo. Pero Jack tenía razón. Había estado engañándome durante años. Pero la idea de dejar todo atrás me aterraba. Sin embargo, la posibilidad de continuar viviendo with the secret was unbearable. Jake permanecía allí. Esperando que dijera algo, podía sentir el peso de su mirada sobre mí. Reconfortante y abrumadora a la vez. Finalmente. Me acerqué a él y hablé. Apenas por encima de un susurro, si dejo a Richard. No podré deshacerlo, no hay vuelta atrás. Jae asintió, su expresión era solemne. Sé que a veces no regresar no es una opción. Me limpié las lágrimas de las mejillas. Mi corazón latiendo con fuerza. ¿Podría realmente hacer esto? ¿Podría alejarme de todo y empezar de nuevo? ¿Y si lo hacía? ¿Qué pasaría entre Jake y yo? ¿Seríamos capaces de mantener la frontera entre nosotros sin que se difuminara aún más? ¿O ya se había difuminado más allá de toda reparación? Antes de que pudiera responder. La puerta principal crujió al abrirse. Y me congelé. Mi mente se descontroló, se creía que Richard no regresaría en 2 días. Escuché su voz en el pasillo. Llena de irritación y cansancio. Olvidé mi contraseña. Mi corazón se aceleró al ver a Jake. Se encontraron con los míos. Rebosantes del mismo pánico que me invadía. Sin pensarlo. Agarré su brazo. Arrastrándolo de nuevo a la pequeña despensa junto a la cocina. Tal como antes. Allí nos quedamos. Sin aliento. Con los corazones latiendo con fuerza mientras los pasos de Richard recorrían la casa. El aire entre Jake y yo estaba cargado de todo lo no dicho. De todo lo que estábamos ocultando. Podía sentir la tensión irradiando de él. Los sentimientos no expresados que se habían acumulado durante tanto tiempo. Finalmente. Después de lo que pareció una eternidad. Escuchamos el estruendo de la puerta principal al cerrarse. Richard se había ido. Solté el brazo de Jae. Mis manos temblando. Mientras la realidad de lo que casi sucedió se instalaba en mí como una pesada niebla. No podíamos continuar así, no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. Pero tampoco estaba lista para enfrentar la verdad. Jake me miró con su expresión impasible. Mamá.
No podemos seguir escondiéndonos así. Respiré hondo. Mi mente aceleraba, debía tomar una decisión y rápido. No podía seguir viviendo en este limbo. Pero, fuera cual fuera la elección que hiciera, si dejaba a Richard, encontraría una manera de resolver el enredo entre Jae y yo. Había algo seguro, nada volvería a ser igual.